Veamos ahora una diferencia de análisis respecto a cuando estamos usando información en vector y información en raster. Vamos a ver una diferencia en cuanto a las ventajas y desventajas respecto a usar una en comparación con la otra. Como nosotros habíamos evidenciado, al momento de desplegar la información, de ejecutar el renderizado y poder visualizar los datos, los vectores ocupan un menor espacio dentro de la memoria. Por lo mismo que el espacio de cada uno de los vectores está determinado por la cantidad de vértices que tenga la figura geométrica. Generalmente estamos hablando de miles, de entre 1000 y 5000, un promedio entre la cantidad de vértices que puede tener una figura geométrica que estemos analizando en promedio, ¿no? En cambio, un formato raster es por lo mismo que son datos en formato de grillas, ocupan mayor información porque ocupan todo un área determinada, haciendo énfasis en el valor que ocupa cada uno de esas celdas dentro de un raster. Respecto a los vectores, hemos evidenciado que hay precisión en el cálculo de áreas y superficies, porque los límites son más precisos, justamente porque para eso están hechos, para poder darle prioridad al área geométrica, al aspecto geométrico de los datos espaciales que estemos analizando. En lo que es raster le estamos dando mayor eficacia en la representación tridimensional, por ejemplo cuando estamos hablando de modelos de elevación digital. En raster vamos a tener una representación más realista en las salidas gráficas, justamente enlazado con lo que es las imágenes satelitales, por ejemplo. Podemos estar hablando de imágenes satelitales de diferente resolución espacial, pero la configuración que tienen están enfocadas en representar la realidad a través de una imagen fotográfica, como por ejemplo, ¿no? Como es una imagen satelital. En el caso de los vectores no, estamos hablando de figuras geométricas que siguen una tonalidad, que siguen una saturación, que siguen una transparencia, pero sin embargo no son tan realistas como una información raster. Dependiendo también de la resolución, ¿no? Porque si tenemos un raster de muy baja resolución no va a ser no va a representar muy fidedignamente la realidad, pero en general, ¿no? Hablando en general, un raster representa el espacio geográfico de una manera más realista. Los vectores son más efectivos para realizar un análisis de redes, porque precisamente como estamos hablando de figuras geométricas, entre ellas lo que son las líneas, podemos realizar cálculos de redes como por ejemplo rutas óptimas. Eso es un aspecto relacionado a los vectores. Los vectores también están diseñados para trabajar con atributos, lo cual también es el caso de raster, pero bueno, tiene que ser un raster clasificado, evidentemente. Vamos a ver a continuación en los geoprocesamientos. Tiene que ser un raster clasificado, pero sin embargo los vectores están más diseñados para trabajar con atributos toda vez que representan áreas con mayor precisión. Los atributos evidentemente se pueden representar mucho mejor. Una desventaja de los vectores es que en casos puntuales, como por ejemplo el formato shapefile, presentan estructuras de datos complejas, considerando algunas dependencias, algunas extensiones y archivos de apoyo. Mencionamos esto englobando los vectores porque precisamente hacemos énfasis en que el formato shapefile es realmente el que se usa mayoritariamente dentro de la comunidad de usuarios. Incluso hay instituciones públicas e institucionales y también privadas que han adoptado esta estructura de datos por defecto porque es una de las más conocidas, ¿no? Los vectores están diseñados para hacer una representación bidimensional, no nos permite hacer una representación tridimensional a menos que estemos hablando de una extrusión, es decir, cuando a un determinado vector, a una determinada capa le asignan una altura, una exageración vertical en función a un atributo, pero más allá de eso no me ofrece una representación tridimensional muy eficiente, como sí lo son los formatos raster, haciendo énfasis nuevamente en los modelos de elevación digital. Una desventaja de los raster es que nos ocupan gran cantidad de memoria, eso sí es cierto, más allá de que usemos un formato comprimido como JP2, pero aún así es mucho mayor comparando a la misma área de estudio dentro de un formato vector. El formato raster nos dificulta la generación de topologías,
porque precisamente las topologías son unas funciones relacionadas al formato vector, en las cuales nosotros queremos detectar algunas incongruencias respecto a la información que estamos analizando, como por ejemplo pueden ser algunos traslapes entre diferentes entidades, pueden ser algunos vértices sueltos en general, ¿no? Cuando estamos hablando de raster, los límites de las entidades no se definen eficientemente. Por lo que habíamos hablado, ¿no? Cuando estamos viendo en la representación del mundo real, cuando teníamos una vía que está representada por vector y por raster, como habíamos señalado, en este caso vamos a ver si lo podemos visualizar nuevamente. Es decir, por ejemplo, esta vía nosotros la tenemos representada en forma poligonal, pero en formato raster evidentemente va a haber una pérdida en cuanto a su exactitud para poder calcular esta área, ¿no? Para poder calcular esta superficie. Por supuesto que esta superficie que está delimitada por estos píxeles no es la misma que esta, lo cual sí se representa con mayor exactitud a través de un modelo vectorial. Entonces esa sería una desventaja de los datos raster, que los límites de las entidades no se definen eficientemente. Y en ese sentido, si no se definen bien los límites, tampoco se definen bien las áreas y superficies en general, ¿no? Entonces esto es un pequeño análisis comparativo entre los vectores y raster.